Cátedra Médica, este miércoles del corazón, damos la bienvenida a nuestro querido doctor Ángel González Medina, como cada semana. Buenos días, doctor. Buenos días, Lizania. Muy buenos días. Y buenos días también a doctor Amaury García, al queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro, Roberto Lafontaine, que no ha vuelto. Doctor Roberto Lafontaine. Está como asilado. El doctor Montero, un abrazo fuerte. Sí, un abrazo fuerte para el doctor Montero. Y obviamente aquí estamos hoy para hablar sobre un tema interesante. No diría que es novedoso, pero sigue siendo novedoso a pesar de todo, porque es un tema que en los últimos años ha tomado mucho más auge, cuando se ha conocido mejor, y por la importancia y trascendencia que tiene como factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Importante, doctor, que podamos seguir educando a la gente con todos estos temas, porque hay términos que la gente no, quizás los desconoce. Y es importante que todo lo que tenga que ver con su salud, usted tenga la información a mano. Esa es la intención con cada una de nuestras entregas, sobre todo los miércoles del corazón aquí con el doctor González Medina. Si tiene alguna inquietud de temas de salud cardiovascular, puede comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. El tema de hoy, papel de la lipoproteína A. Quizás antes de entrar en esta clasificación específica de las lipoproteínas, hablar de qué son las lipoproteínas y cuál es la función en el organismo. Mira, las lipoproteínas son partículas, de hecho son partículas esféricas redondas, que permiten el transporte del colesterol y de los triglicéridos a los tejidos para ser utilizados. Los triglicéridos como fuente de energía y el colesterol para una serie de funciones celulares y orgánicas que son sumamente importantes. El colesterol se necesita para formar hormonas masculinas, femeninas, para formar otras sustancias que están en el organismo que tienen una función importante, como los llamados mineralocorticoides, así como la formación de sales biliares y para la reparación de tejidos, especialmente de células. Y siempre se habla de la importancia de esto, de que tampoco es un villano, pero que cuando se acumula de manera importante el colesterol, entonces es cuando causa problemas. Estas lipoproteínas son las encargadas de transportar ese colesterol. Son el carrito que lleva Exacto, el colesterol. Como si fuera un carrito que va llevándolo a los diferentes tejidos. Y obviamente hay diferentes tipos de lipoproteínas para transportar, unas que transportan más colesterol, otras que transportan más triglicéridos y otras que transportan la misma cantidad o la misma proporción aproximadamente. En ese sentido, hay una de las lipoproteínas que ha sido conocida siempre como el colesterol bueno, que es la HDL, que conoce la gente, ¿verdad? Sí. La HDL o lipoproteína de alta densidad, porque es ese transporte de colesterol, sobre todo colesterol, hace un transporte reverso, es decir, lo saca de los tejidos, de las paredes vasculares y lo lleva al hígado para ser utilizado y liberar componentes de este mismo, sobre todo en las heces fecales o por vía de los riñones, a través de estas partículas que van haciendo ese tipo de función. Por supuesto, en este mecanismo de formación y papel que desarrollan las lipoproteínas intervienen múltiples factores llamados enzimas, es decir, sustancias que son necesarias para que esas lipoproteínas se formen y le permitan también ponerse en contacto con los tejidos, como son las apoproteínas, que es un componente de las lipoproteínas. Las apoproteínas es el componente proteico. Y hay otros componentes que son los fosfolípidos, que forman parte de esas partículas que son hidrosolubles, que es lo que permite que esas, tanto colesterol como triglicéridos, que son partículas grasas, puedan transportar libremente por la sangre, porque si no fuera a través de esos vehículos, de esos carritos, como tú decías, pues fuera imposible que el colesterol y los triglicéridos llegaran al resto de los tejidos. Por supuesto, ya más de unas 3 décadas se comenzó a hablar de manera intensa sobre la lipoproteína A. ¿Por qué? De manera exclusiva sobre esto. ¿Por qué? Porque ese tipo de lipoproteína, que no depende de, o no es interferida por la dieta, sino que está determinada genéticamente. Esa lipoproteína lo que hace es transportar colesterol. Y lo hace prácticamente de forma libérrima, ¿verdad?
Y además porque tiene ciertas características o propiedades, si así se le podríamos llamar, porque esta lipoproteína confiere dos condiciones de riesgo cardiovascular. La lipoproteína A favorece el desarrollo de trombosis y además favorece el desarrollo de la aterosclerosis. A diferencia, por ejemplo, de la lipoproteína que se considera la que mayor tiene poder aterogénico hasta ahora, que es el colesterol LDL, que es la famosa partícula con colesterol malo. Colesterol malo, la gente lo conoce. Es la que más, es la que permite la entrada de ese colesterol a la pared vascular y desarrollar la aterosclerosis. Recientemente se ha tratado de redefinir esto y hay estudios que demuestran que la lipoproteína A tiene una carga de mayor riesgo que la misma colesterol LDL. Y son muy parecidas porque la lipoproteína A tiene el componente básico de ese efecto negativo, que es la apoproteína B100. Y resulta que la lipoproteína A no solamente tiene este componente, sino que tiene otra apoproteína que se llama apoproteína A, que es diferente a otras partículas de apoproteína, que entonces le confiere ese efecto de protrombótico y por tanto se considera hoy, en la actualidad se está planteando que la presencia de lipoproteína A tiene una mayor carga de riesgo, o sea, es más importante. Lo que pasa es que probablemente la vamos a ver en proporción menos, un poco menos en la población. Sin embargo, sabemos que un 20% de la población puede tener este tipo de lipoproteína normal. Una cosa importante. ¿Cómo nos enteramos, doctor? Todavía estamos estudiando mucho esto y por eso recientemente se ha publicado, una de las cosas que se ha publicado, que aunque está determinada genéticamente, hay una serie de mecanismos en el desarrollo de esta lipoproteína que hacen que ya a los 2 años, había un artículo previo que hablaba que a los 5 años se definían los niveles de lipoproteína A. Por tanto, se considera que ya a los 2 años se desarrolla la proporción de lipoproteína A que vamos a tener en plasma. A los 2 años de edad. A los 2 años de edad. O sea, en bebecitos. En bebecitos, sí. Ya. Que no hacerle en recién nacido, como yo pensaba en una ocasión, sino que ya, sí, a partir de los años, toda persona en la vida debe hacerse una determinación de LPA por lo menos una vez en la vida. ¿Se hacen en nuestro doctor, ¿se hacen en nuestro medio la determinación de la lipoproteína? Sí, se hace determinación de lipoproteína. El único problema que tenemos es que, precisamente, una de las cosas que se ha aclarado es que a veces lo que medimos es masa, o sea, la totalidad de esa lipoproteína o de ese componente. Sin embargo, lo ideal es hacerlo por una técnica de resonancia magnética nuclear. No sé si algún laboratorio ya la tiene aquí, pero sí, eso hay que mandarlo fuera, porque entonces te va a dar las diferentes partículas o isoformas. Estas partículas tienen diferentes formas, entonces ahí tú vas a ver cuál es la que tiene mayor proporción de carga de riesgo cardiovascular. Entonces, en eso se está trabajando mucho ahora y se está incidiendo en hacer esta determinación, mandarla fuera o comprarlos aquí y mandarlos como quiera. Se acumulan y se mandan al exterior para entonces ser procesados. Y esto es muy importante porque a pesar de que hay algunas condiciones en que la lipoproteína se puede elevar, como estados inflamatorios, algunas enfermedades renales, incluso se ha hablado en el embarazo, y otras condiciones como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, pueden a veces alterar momentáneamente o transitoriamente los niveles de LPA. Entonces, doctor, usted decía de la importancia de poder medir al menos una vez en la vida estos niveles de lipoproteína A. Específicamente hablaba de ese niño a los 2 años. Regularmente lo que vemos aquí y lo comentábamos al inicio es que no te mandan analíticas como forma de prevención, sino cuando ya estás presentando alguna manifestación. ¿Ante cuáles situaciones se debe sugerir la realización de un análisis para medir los niveles de lipoproteína A? Bueno, si usted tiene una carga de riesgo importante en su historia familiar, es fundamental, porque ahí podría estar probablemente la razón de que usted desarrolle eventos cardiovasculares incluso prematuramente. La lipoproteína A no solamente induce al desarrollo de enfermedad de las arterias coronarias, sino que también va dañando la válvula aórtica. Es una de las causas de estenosis aórtica adquirida, calcífica.
Mira, es importante sobre todo cuando tú tienes una embarazada o una joven que se embaraza pero que sabe que tiene una dislipidemia, es decir, que tiene hipercolesterolemia. Y si esta hipercolesterolemia es de origen familiar, con mayor razón, porque en el 50% de la hipercolesterolemia familiar vas a encontrar que tienen lipoproteína A elevada. Pero más aún, en aquellos pacientes en los cuales son tratados por hipercolesterolemia y el colesterol no se controla, o sea, es difícil de controlarlo, se debe sospechar que tiene una lipoproteína A elevada. Entonces ya vemos ahí 3 condiciones específicas o inclusive el desarrollo de eventos isquémicos cerebrales, es decir, que aparezca enfermedad microvascular cerebral en personas jóvenes, que a veces se le hace su resonancia porque son pacientes que tienen algunas quejas que hacen pensar que algo no anda bien a nivel de su cerebro, especialmente que puede haber vasos calcificados, que lo vemos en personas jóvenes. Hoy precisamente vi una señora que nunca en su vida prácticamente se había chequeado. Increíble. Esa señora hace un evento, ella lo calificó como un dolor en la pierna izquierda, pero más bien como un calambre. Pero ella lo que estaba era perdiendo fuerza en la pierna. Y, por supuesto, terminó con pérdida de fuerza en la pierna y le hicieron después que le ingresaron, bueno, le encontraron hipertensa, muy hipertensa, fue lo primero. Y en segundo lugar, cuando le hacen la resonancia, la tomografía y la resonancia, porque le hicieron las dos cosas, en la tomografía sobre todo se puede evidenciar claramente que tiene un hematoma a nivel del tálamo, a nivel de la porción talámica. O sea, con una expresión bien definida. Claro, claro. Y encima de eso, cuando le hacen la resonancia para definir más, porque es más discriminativa, entonces tú ves que tiene enfermedad microvascular difusa. Sí. Y que lo que más me sorprendió a mí, que a pesar de eso y de que está afectando bastante la sustancia blanca, pues increíblemente no tiene como un trastorno cognitivo importante que yo esperaba que ella lo podía tener. Pero eso está ahí al borde, porque los trastornos cognitivos a veces se comienzan a presentar y en poco tiempo las manifestaciones son intensas. Y en esto, señores, lo más importante es entender que en muchas ocasiones nosotros tenemos que las manifestaciones que en este momento quizás no existan, pues van a ocurrir cuando venga otro evento. Correcto. Porque el origen está justamente en este problema. Señores, nos vamos a una pausa. En breve regresamos. El tema del día de hoy, la importancia que tiene la lipoproteína A en Cátedra Médica.